Muy bien, entonces voy a dar inicio a la presentación. Lo presento de una vez. En esta ocasión voy a quitar esto porque estamos estorbando ahí. Ahí está. El doctor Adrián Antonio Negreros Osuna nos va a presentar el tema del ultrasonido intestinal, la ventana al mundo inflamatorio del intestino. Él es un médico radiólogo especializado en imagen diagnóstica con una destacada trayectoria en investigación y docencia. Actualmente es jefe del servicio de radiología e imagen y presidente del comité de investigación en el Hospital Regional ISSSTE en Monterrey. Tiene un doctorado en medicina radiomiónica con investigaciones enfocadas en análisis de texturas tomográficas para la predicción de respuestas a tratamientos oncológicos. Tienen fellowship postdoctoral en Massachusetts, en el General Hospital, en Harvard Medical School, así como una especialización en innovación y tecnología aplicada a la radiología con énfasis en impresión 3D. Ha impartido diferentes conferencias en congresos nacionales e internacionales y es autor de múltiples publicaciones. Actualmente combina su trabajo con la tecnología para que la medicina tenga mayor precisión y mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pues le dejo la palabra, doctor. Muchas gracias, doctora Elsa, y muchas gracias al Colegio de Veracruz por la invitación. Pues vamos a ver hoy un tema que me parece interesante, sobre todo para nosotros como radiólogos, que a lo mejor no acostumbramos comúnmente a hacer ultrasonido intestinal. Al menos yo durante mi formación como residente realmente no recibí una instrucción en esta técnica, pero creo que hoy por hoy es una técnica muy importante y que podemos aportar mucho desde nuestra trinchera para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Em, pues no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Nada más déjenme mover aquí un poquitín, porque... ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de los biomarcadores de la enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente, los biomarcadores que se están buscando actualmente son aquellos que no sean invasivos. Entre ellos, obviamente, están los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque estos van a permitir hacer ajustes en el tratamiento. Los pacientes con enfermedad de Crohn, CUS y en general enfermedad inflamatoria intestinal tienden a tener recaídas, pueden entrar en periodos de remisión, pueden tener brotes. Y es bien importante siempre tener una adecuada valoración desde el punto de vista de imagen por algunas razones que vamos a ver más adelante. Algunos otros subrogados que se pueden utilizar también, por ejemplo, es la calprotectina, de la cual vamos a también hablar un poquito. ¿Y por qué eso es importante? Porque la inflamación subclínica puede resultar en un daño estructural y potenciales complicaciones en ambas enfermedades. Por eso es que hay que tener un estudio de imagen para asegurarnos de que no solamente los síntomas se hayan curado, sino que tengamos también una remisión desde el punto de vista tanto de imagen e incluso también endoscópico e incluso histológico en algunas ocasiones. Entonces, es digamos, una manera de estar bien seguros por todos los flancos de que ya no hay evidencia de inflamación. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues un estudio pues, muy importante que fue este ensayo clínico llamado SONIC, en donde encontraron esa discrepancia en pacientes que tenían remisión clínica, donde los síntomas ya no estaban presentes, pero continuaban con inflamación endoscópica y bioquímica. Incluso algunos tenían remisión endoscópica y normalización de esta calprotectina, que es una proteína que se mide en las heces, pero tenían síntomas persistentes, es decir, algunos por una parte tenían datos clínicos, pero nada de hallazgos objetivos por estudios de imagen o por estudios de laboratorio y viceversa, por lo cual hay una discrepancia entre ambos, digamos, frentes, y por eso es bien importante tener la negatividad en todos los flancos para estar seguros de que se tiene controlada la enfermedad. Y por eso, pues no deben de ser los únicos objetivos terapéuticos los síntomas, sino tenemos que asegurarnos de que no hay inflamación. Los pacientes de CUS y Crohn normalmente utilizan unos reportes o se le llama resultados informados por el paciente, en los que ellos pues llenan una encuesta donde están registrando la cantidad de síntomas que tienen, la frecuencia evacuatoria, el dolor que tienen, si hay presencia de sangre o no. Y pues eso no es lo único, como lo vamos a ver a continuación. La calprotectina fecal es muy importante porque esta proteína la producen los neutrófilos ante inflamación a nivel del intestino.
y nos va a ayudar mucho a diferenciar entre la enfermedad inflamatoria intestinal y aquella que viene por síndrome de intestino irritable, que sabemos que es el síndrome pues, más común gastrointestinal. Entonces, esta se mide en las heces y normalmente vamos a considerar que está elevada cuando está arriba de 250 microgramos por gramo. Si nosotros tenemos una calprotectina así elevada, nos habla de inflamación a nivel intestinal y por ende tenemos que descartar enfermedad inflamatoria, ya sea de tipo Crohn, CUSI o algunas otras que son menos comunes. ¿Cuál es la ventaja también de la calprotectina? Pues que no es invasiva, que va a reducir la necesidad de colonoscopías y nos va a ayudar también para el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad. ¿Qué ultrasonido se necesita? Realmente no se necesita un ultrasonido muy especial, simplemente que sea un ultrasonido que no sea portátil, que tengamos acceso a una sonda de 3 a 4 MHz y otra de 7 a 12 MHz, porque vamos a hacer una valoración dinámica con ambas ondas. Y lo que vamos a hacer, pues básicamente es para ver la profundidad, las asas que están más profundas, vamos a utilizar la sonda convexa y las que podamos ver dentro de los primeros 2 a 3 centímetros de la pared abdominal, pues vamos a utilizar la sonda lineal para poder tener una mejor valoración. De hecho, el equipo que nosotros utilizamos ahí en OnCare, donde hago la mayor parte de esos ultrasonidos, pues es este Logic, que realmente no es el de tope de línea y alcanzamos a ver de todas maneras bastante bien el intestino. ¿Cuánto dura más o menos el examen? Entre 25 y 30 minutos. Se hace una valoración prácticamente del intestino delgado, estómago, colon y también se revisan los órganos abdominales. Es como si fuera un abdomen total. Entonces, pues dependiendo ahí de qué tantos hallazgos tengamos, nos vamos a tardar entre 25 y 30 minutos. Claro que a veces hay pacientes un poquito más difíciles que nos podemos extender hasta 45 minutos, pero prácticamente estamos revisando pues todos los órganos del abdomen. Como les mencionaba, pues prácticamente todo esto es lo que vamos a nosotros revisar. ¿Y cómo es lo que vamos a ver nosotros por el ultrasonido? Fíjense, aquí estamos utilizando la sonda lineal y vean cómo el colon descendente lo podemos ver en este patrón de estratificación que vamos a ver más adelante, pero podemos ver muy bien tanto la pared anterior y posterior. En muchas ocasiones la única pared que vemos es solamente la que está más cercana al transductor por la sombra sucia posterior que produce el gas que está dentro del colon, por ejemplo, o incluso en el intestino delgado puede llegar a existir, pero lo que sucede curiosamente es que cuando hay patología, el gas tiende a irse hacia los lados y nos permite ver muy bien la pared. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos del colon transverso, cómo lo podemos ver, las austras, el colon descendente, incluso aquí vemos una contracción segmentaria del colon que sabemos que existen y que este examen dinámico nos permite incluso, pues, con el tiempo ver que esta contracción desaparece y que se pierde el engrosamiento. Aquí estamos viendo una imagen de Lilian, si quieren pueden poner atención aquí en esta banda hipoecoica, luego ecogénica, luego otra vez hipoecoica. Ahorita los vamos a explicar mejor, pero básicamente el grosor de pared lo medimos entre esas bandas hipoecoicas. Básicamente ese es el ilion y aquí estamos viendo cómo se abre la válvula ileocecal hacia el ciego. Entonces podemos de esa manera medir el grosor de la pared y podemos buscar inflamación, alteración de ese patrón de estratificación, aumento del flujo a la exploración Doppler que vamos a ver ahorita pues más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, como lo que les mencionaba, ¿no? El colon ascendente, vemos la pared anterior, vemos gas y vemos sombra sucia posterior, pero nos permite ver bien ese grosor de la pared, que en este caso es de 2.1 milímetros. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas de este ultrasonido? Pues obviamente es que no es invasivo, realmente no requiere una preparación previa. Yo le pido a los pacientes 4 horas de ayuno y que pueden tomar cualquier líquido excepto refrescos para no aumentar ahí la cantidad de gas intestinal y no requiere realmente pues nada más. O sea, no necesitas laxar al paciente, no necesitas ayunos prolongados y se han hecho diversos estudios donde se ha comparado la tolerancia a este estudio comparado con, por ejemplo, con la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía que tienen los índices más bajos de tolerancia contra el ultrasonido y, por ejemplo, la venopunción, cualquier estudio de sangre que le pidas al paciente prefiere que le piquen la vena o que le hagan un ultrasonido a que lo pongan a una colonoscopía o que le hagan una enterorresonancia. ¿Por qué? Por el tema de la preparación. Si ya son pacientes que de por sí tienen diarrea, imagínense prepararlos para una enterorresonancia, un enterotac que requiere vaciar todo el colon, pues entonces ellos se sienten bastante incómodos con esa parte. Este es otro estudio donde también se compararon diversos estudios. Del lado izquierdo vemos a enfermedad de Crohn y del lado derecho CUSI, en donde también la aceptabilidad es mucho mayor en el ultrasonido en comparación, por ejemplo, con la colonoscopía o con una muestra
de heces fecales, ¿no? Entonces, como pueden ver, el ultrasonido intestinal, y los mismos pacientes me lo han dicho, porque yo no sabía de esto, doctor, a mí nunca me habían pedido esto, la verdad prefiero venir aquí con usted a estar metido ahí en la resonancia. Cualquiera que se haya hecho una resonancia sabe que por menos o más miedo a estar ahí de claustrofóbico, realmente es bastante molesto y no te puedes mover y dura mucho el estudio, entonces son cosas que son incómodas y no se diga la preparación previa, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Como todo ultrasonido, pues depende del operador, requiere una curva de aprendizaje y pues no deja de ser una interpretación subjetiva. Sin embargo, vamos a ver cuáles son aquellas mediciones cuantitativas que tienen mejor reproducibilidad y que por ende nos van a servir mucho para poder valorar a estos pacientes. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Entonces, existen ya múltiples estudios, por ejemplo, este es para ver pues esa reproducibilidad y confiabilidad en el grosor de la pared en enfermedad de la colitis ulcerativa. Este fue publicado en el Journal de Crohn y colitis ulcerativa y pues nos da un coeficiente intraclase de 0,96. Prácticamente hay una alta confiabilidad y reproducibilidad en la medición que les mencionaba de las capas del grosor del intestino y pues también tenemos una buena confiabilidad también a la valoración del flujo Doppler, donde tuvieron un acuerdo casi perfecto con un capa de 0,83, que es bastante alto. Entonces podemos valorar y estar seguros de que tenemos una buena reproducibilidad en estos dos aspectos. Ahora, en cuanto a la enfermedad de Crohn, también se hizo un estudio en donde también tuvo una alta correlación intraclase. Ustedes dirán, oye, ¿para qué hacer un estudio primero en CUS y otro en Crohn? Pues porque siempre hay que, a menos de, si yo encuentro en un ensayo clínico algo positivo, no quiere decir que a fuerza en la otra enfermedad también lo vaya a hacer reproducible. Sin embargo, aquí tenemos evidencia para decir que tanto en la enfermedad de Crohn y CUSI, la reproducibilidad del grosor de pared es muy buena. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el ultrasonido? Básicamente son 5 capas. De adentro hacia afuera, la primera capa ecogénica va a ser el interfaz de la luz y parte de la mucosa. Después vamos a ver esta banda hipoecoica que corresponde con la muscular de la mucosa. Después vamos a ver esta banda ecogénica que es la submucosa y después vamos a ver esta banda hipoecoica que corresponde con la muscular propiamente dicha y finalmente una pequeña capa ecogénica que corresponde con la serosa. La medición del grosor de pared yo la voy a hacer entre el borde externo de la banda hipoecoica de la muscular de la mucosa y el extremo externo de la banda hipoecoica de la muscular propiamente dicha. Básicamente aquí estamos viendo las capas del intestino y vean cómo aquí hay un corte en transversal por ultrasonido del colon descendente y vean cómo la morfología de la mucosa y todo se parece bastante aquí al corte histológico. Vemos hipoecoico las porciones musculares, la muscular propiamente dicha y la muscular de la mucosa. Entonces podemos ver muy bien ese patrón de estratificación, lo podemos ver muy bien por el ultrasonido, lo podemos valorar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones principales que nosotros vamos a buscar en el ultrasonido? Son 4. Primero es el grosor de la pared, que ya vimos cómo se debe medir. El segundo es la alteración de la estratificación, que ya también lo vimos. Esas 5 capas deben de estar de manera correcta en todo, a lo largo de todo el intestino, incluso incluyendo a nivel del estómago. Después, el aumento del flujo Doppler intramural y finalmente la inflamación de la grasa mesentérica o adyacente al asa intestinal. Debemos valorar esos 4 puntos. También existen, digamos, diversos estudios donde se ha valorado, por ejemplo, el papel del ultrasonido contrastado y la elastografía, pero realmente no hay una evidencia contundente como para utilizarlos. Los 4 que ya mencioné son los más importantes para valorar en el ultrasonido intestinal. Entonces, pues se hizo también un consenso de expertos para la adquisición óptima del ultrasonido intestinal y desarrollaron un índice de actividad o un score de actividad por ultrasonido intestinal. Y como pueden ver, pues básicamente son lo que mencionábamos, el grosor de la pared, si hay o no inflamación en la grasa mesentérica, si hay aumento del flujo o no, y si el patrón de estratificación del intestino está normal, está preservado, está alterado o tiene una extensión alterada mayor de 3 centímetros o menor. Entonces, pues básicamente esta es la fórmula, es una regresión lineal que se obtuvo en ese estudio, en donde se va a multiplicar por estos factores cada uno de estos hallazgos. La pared, el grosor de la pared se multiplica por 4, luego se le suma el
la parte de la inflamación de la grasa mesentérica, que básicamente aquí están los valores. Le vamos a dar 0 si no hay inflamación, 1 si es incierta y 2 si está presente. Y así cada uno de los rubros para tener un índice de actividad que va del 0 al 100. Entonces, para poder hacer la medición, como les decía, se hace entre el extremo de la banda hipoecoica de la muscular de la mucosa al extremo externo de la muscular propiamente dicha. Y cuando lo hacemos en el eje axial del intestino, pues idealmente debemos de dejar al menos 90 grados de distancia para hacer dos mediciones y luego hacer un promedio para hacer una medición promedio del grosor. Y cuando lo hacemos en el eje longitudinal, al menos dejar 1 centímetro de espacio y podemos hacer 2, 3, 4 medidas y sacar un promedio. Entonces, de esa manera, el segmento que nosotros veamos afectado, vamos a dar un promedio de grosor para nosotros compararlos con estudios subsecuentes y ver si hay o no respuesta al tratamiento. Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo donde vemos un paciente con una franca alteración en el patrón de estratificación del colon. Vemos cómo hay un engrosamiento de 7.1 milímetros. El grosor, ¿cuándo lo vamos a clasificar que está anormal? Arriba de 3 milímetros. En algunos papers manejan 4. La verdad es que normalmente arriba de 3 ya sospechamos, a partir de 4 ya no hay duda de que ese intestino está engrosado, pero aquí además vemos que hay alteración en el patrón de estratificación. Vemos aumento de la cogenicidad de la grasa adyacente y vemos también aumento del flujo. Entonces se hace el cálculo y tenemos un índice de actividad segmentaria del 70%, por decir, en este segmento, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder comparar también. Realmente yo en la práctica diaria no utilizo este score. Ahorita les voy a decir cuál es el que yo utilizo más comúnmente, más simplificado, que es la escala de Lindbergh. Pero pues es importante tomar en cuenta por si en alguna ocasión algún gastroenterólogo les pide pues hacer esto, que realmente no es nada difícil. Ahora, como les decía, el grosor de la pared arriba de 3 milímetros es cuando vamos a sospechar que sí hay un engrosamiento verdadero. Es el de de los 4 puntos que dijimos que vamos a valorar, es el que menos se afecta por factores externos. Y realmente esto, vamos a ver que ese grosor, normalmente en la enfermedad de Crohn, va a tener una respuesta más lenta, es decir, ese grosor lo vamos a ir viendo que se disminuye con el tiempo, pero tiende a tardar más tiempo en enfermedad de Crohn, normalmente de 3 a 6 meses, y en CUSI puede ser tan rápida la respuesta del engrosamiento como 4 semanas, incluso puede ser menos. Esto puede variar, vamos a ver ahorita más adelante un caso de una pequeñita que tuvo respuesta en un mes. Entonces, vean aquí, este es un paciente mío, donde un paciente de 75 años, femenina con diagnóstico de enfermedad de Crohn, y vean cómo el grosor del ilion terminal, aquí estamos viendo, este es el ilion terminal, vemos banda hipoecoica que está muy engrosada, que es la muscular de la mucosa, la muscular propiamente dicha, fíjense cómo no está tan engrosada, pero la submucosa está muy aumentada de tamaño, en total va, más o menos medía 3.8 milímetros en esa porción. Vean cómo otra porción de intestino que se está metiendo por ahí también tiene engrosamiento. Este paciente tenía al menos 3 segmentos de intestino delgado engrosados. Vemos aquí cómo pues también está alterado el patrón de estratificación, aumentado el grosor, 4.2 milímetros. Entonces, este paciente, fíjense cómo tenía otros segmentos que también estaban muy alterados en su morfología y que pues básicamente nos estaba dando bastante actividad de esta enfermedad de Crohn. Este es un paciente de 50 años, también con diagnóstico de Crohn. Vean, este es el ciego y vean cómo está también engrosado, alterado en su patrón de estratificación. Tiene un segmento más o menos de 4.7 centímetros donde está alterado su patrón de estratificación, donde hay un aumento de su grosor y realmente a la exploración aquí no alcance a ver tanto flujo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a clasificar. Ahora, en cuanto al segundo parámetro, que es la estructura del muro, pues básicamente se trata de apreciar ese patrón de capas que debe permanecer y que si está alterado, pues nosotros debemos de consignarlo simplemente como está alterado o está preservado. Eh, Vamos a ver aquí un paciente de 38 años con diagnóstico de Crohn. Este paciente se encontraba asintomático, sin embargo, en la porción distal del ilion, vean cómo vemos, si bien no está engrosado porque mide 2.3 milímetros, vean la submucosa cómo se ve muy hipoecoica en comparación con un segmento adyacente que estamos viendo para acá, que se ve normal, banda hipoecoica, ecogénica hipoecoica, y cómo también en el sagital es muy diferente la apariencia, está alterado el patrón de estratificación. Y aunque no tenemos realmente tanta inflamación,
este paciente, digamos que tiene cierto grado de inflamación subclínica y por eso es importante que nosotros lo cataloguemos como pues, alteración del patrón de la estratificación, aunque no tenga per se engrosamiento ni aumento del flujo, ni tampoco alteración en la grasa mesentérica. Ahora, el tercer punto es el Doppler, que básicamente va a ser el aumento del flujo. Existen ya unos nuevos, digamos, aparatos, sobre todo de GE, Canon, que nos van a permitir de ver de mejor manera la microvasculatura, y esto se le llama Super Microvascular Imaging. Y ahorita les voy a enseñar unas imágenes, está muy padre, aunque realmente no supera el Doppler color. Con el Doppler color que tenemos nosotros podemos dar una buena valoración de esto. Y pues bueno, ¿cuáles son las limitaciones del Doppler? Por eso hay que tener en cuenta eso, el físico del paciente. Si el paciente pues tiene obesidad, que dicho sea de paso, la gran cantidad, la mayor parte de estos pacientes son pacientes delgados, ¿eh? Su fenotipo normalmente es pacientes delgados, normalmente no son pacientes obesos, así que muchas veces no van a tallar para poder hacer el ultrasonido. Y se recomienda pues usar estas mediciones para seguimientos utilizando pues el mismo aparato en el mismo paciente para que podamos tener una buena reproducibilidad y tratar de mantener los parámetros del Doppler similares para tener una buena comparación. Ahora, este es el score que quisiera que se aprendieran porque es como yo lo reporto y ese es el que se me ha hecho más práctico de toda la literatura que he revisado. Básicamente es el score de Lindbergh. Un score de Lindbergh 0 pues básicamente va a ser el colon normal, donde se ven, aquí se ven las austras del colon, se ve la pared normal. Un Lindbergh 1 es solamente aumento del grosor, pero sin aumento del flujo, la exploración Doppler. El Lindbergh 2 va a ser engrosamiento de la pared, pero vamos a tener aumento de la exploración Doppler color en zonas puntiformes a nivel de la pared. Después, el Lindbergh 3 van a ser tramos largos, pero solamente a nivel de la pared del intestino, y Limber 4 van a ser tanto dentro como por fuera ese aumento del flujo. De esa manera vamos a poder pues seguir ese paciente en qué tanto score tiene de Limber o no. Y muy importante, obviamente, el grosor de la pared, que ese lo vamos a seguir, digamos, aparte, pero pues, este score me sirve mucho para tener una idea rápida de qué tanta inflamación tiene el paciente en ese momento. Vean, este paciente es un paciente de 42 años con sospecha de CUSI, que previamente había sido clasificado como Crohn. Algo que hay que entender es que estas enfermedades son muy complejas y se requieren de muchos estudios para llegar a un diagnóstico, incluso teniendo biopsias. Entonces, muchas veces se tiene que reclasificar a los pacientes. Esta paciente había sido clasificada con Crohn, pero el médico tratante me habló, me dijo: oye, Adrián, a mí me parece más un CUSI. Revisa por favor para ver si ves inflamación en el intestino delgado. Realmente no encontré. Vean, el sigmoides está normal de 1.2 en la porción proximal, pero nos acercamos hacia la porción distal del sigmoides y vean cómo hay un franco engrosamiento de 9 milímetros con una alteración en el patrón de estratificación, con un aumento del flujo puntiforme, que si repasamos el Lindbergh correspondería con un Lindbergh grado 2, porque es un aumento puntiforme. Entonces teníamos afección del sigmoides. Fíjense aquí en el axial cómo está alterado el patrón, engrosado francamente, y cómo lo seguimos incluso hasta el recto. Aquí vemos la vejiga y vemos cómo se extiende el recto. Entonces era una zona muy importante de afección a partir del tercio distal del colon sigmoides, todo el recto. Entonces esto tenía más bien un patrón de colitis ulcerativa. Otro concepto que tenemos que cambiar, yo creo que cuando estudiamos en medicina nos decían que el CUSI solamente estaba a nivel de la mucosa y no es verdad. El engrosamiento transmural también existe en la enfermedad de la colitis ulcerativa y por eso es bien importante tener esto medido. Ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante. Fíjense cómo aquí se veía el sigmoides también engrosado. Vean el aumento de la ecogenicidad de la grasa del mesocolon sigmoides. Entonces, tenemos bastante alteración y bastante inflamación en este paciente, ¿no? Fíjense acá de este lado el colon sigmoides normal, banda hipoecoica, ecogénica hipoecoica, que medía 2.9 milímetros, comparada con este de acá, que era cuando ya estaba bajando hacia el hueco pélvico, que medía 7.9 milímetros ahí. Entonces, más o menos tenía un promedio de 8.5 milímetros de grosor, la pared bastante alterada.
Vean este otro caso de una paciente de 23 años en la cual también en colon sigmoides vemos esa alteración del patrón de estratificación, engrosamiento, aumento del flujo, puntiforme en la exploración Doppler. Entonces, este también corresponde con un Lindbergh 2. Vean aquí, fíjense cómo en axial es un poquito más difícil diferenciarlo, pero lo que tienen a la izquierda es un asa engrosada. Fíjense la muscular propiamente dicha, cómo se ve alterada comparada con acá, se ve muy gruesa, alterada la submucosa, y esta es una porción normal, en donde todo se encontraba con una medición normal, no había alteración de la estratificación y estaba más proximal a nivel del colon descendente. Esta paciente, fíjense, es una paciente de 36 años que tuvo antecedente de infecciones de repetición y adherencias en la infancia y por ahí venía con sospecha de una enfermedad de Crohn. En esta paciente vimos en el colon ascendente y ciego un franco aumento del grosor y de alteración del patrón de estratificación, aumento a la exploración Doppler color puntiforme y también en la porción del ilion terminal veíamos inflamación. Y a esta paciente se le hizo una resonancia previa y le dijeron que no tenía nada. Pero si ustedes se fijan, porque conseguí la resonancia, tenemos esta alteración aquí a nivel del ciego y la válvula ileocecal. Vean cómo está incluso restringiendo. Entonces, esta paciente la dieron como normal en la resonancia y pues en el ultrasonido pudimos ver francamente la inflamación, ¿no? Y siendo, digo, sinceros con ustedes, al inicio yo cuando me habló el doctor Manuel Martínez para empezar a hacer este tipo de ultrasonidos, yo tenía entrenamiento pues en tomografía y resonancia, estaba acostumbrado a hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria por esos dos métodos. Y no me había adentrado mucho realmente en el ultrasonido porque incluso en Estados Unidos los radiólogos ni siquiera hacen los ultrasonidos, los hace el técnico. Y en Europa, pues tiene una escuela similar a la de nosotros aquí en México y hacen el ultrasonido también los radiólogos, pero en Europa los que empezaron a hacer más ultrasonidos son los gastroenterólogos. Entonces, yo creo, y platicando con unos gastroenterólogos, era de que pues, los médicos radiólogos tenemos una mayor facilidad para hacer estos estudios porque hacemos cientos o miles de estudios durante nuestra formación y podemos hacer una curva de aprendizaje mucho más rápida porque nosotros ya sabemos utilizar el ultrasonido. Entonces, hay que perder el miedo a los que no lo hagan, a los que lo hacen, pues continuar haciéndolo y enseñarle a los demás porque es una herramienta muy, muy valiosa para que podamos nosotros como radiólogos aportar en el manejo de estos pacientes. Esto es lo que les explicaba del microvascular imaging, que en Canon se llama Super Microvascular Imaging y en General Electric se llama Microvascular Imaging, que básicamente es un modo Doppler, por decirlo de una manera, pero mucho más sensible, que nos va a permitir ver mejor los vasos. Pero como les digo, no tenemos que preocuparnos por no tener esto, porque con el Doppler normal que conocemos es más que suficiente. Pero vean las imágenes tan bonitas que podemos ver con estos transductores de alta frecuencia y con este microvascular imaging podemos ver esa hiperemia a nivel de la submucosa y mucosa que pues está fenomenal, ¿no? Entonces, claro que si lo tenemos, pues lo preferimos a no tenerlo, ¿verdad? Ahora vean este caso, está muy interesante, paciente de 19 años que le diagnosticaron enfermedad de Crohn por este estudio, este Enterotac, que hicieron con contraste oral positivo, que ya de entrada eso no es lo indicado, y vean cómo por este pseudo real, por el que se quedó pues, prácticamente el contraste que llevó a Lilion, se quedó adherido a la pared y parecía como que un engrosamiento, pero si se fijan, no hay ni ganglios reactivos, no hay alteración de la grasa mesentérica, no hay alteración de los vasos rectos. Entonces, me lo mandaron para ultrasonido. Este paciente tenía un poquito más de obesidad, pero vean cómo veo banda hipoecoica, ecogénica, hipoecoica, ese es el ilion terminal y lo veo normal. Y como en el corte axial, aquí estamos viendo la ruedita esta, hipoecoico, ecogénico, hipoecoico, tenía normal. Yo no le vi ningún dato de inflamación y coincidió con el doctor que me decía, yo no le veo datos de inflamación, la calprotectina está normal, realmente sus síntomas parecen más de un intestino irritable, no parece un Crohn, pero él ya tenía el diagnóstico de Crohn por una tomografía pues mal realizada. En cuanto al ultrasonido contrastado, realmente solamente se puede evaluar un solo segmento, como siempre cuando hablamos de ultrasonido contrastado sabemos que estamos limitados a una cierta zona. Aumenta el precio del estudio, le aumenta el punto que hay que otra vez canalizarlo, entonces, y realmente no ha demostrado que nos aporte mucha más información y obviamente pues alguno que lo hará pues lo podrá defender, pero los que han demostrado mayor
evidencia para el seguimiento de estos pacientes son los 4 puntos que ya les mencioné: engrosamiento de la pared, patrón de estratificación, aumento de la exploración Doppler y si la grasa mesentérica está inflamada o no, la grasa adyacente al colon en su defecto. Ahora, ¿cuál es la importancia? Era lo que les mencionaba de estos estudios de imagen. Hay que cambiar el enfoque de solamente reducir los síntomas a una reducción de la inflamación objetiva, objetiva por varios medios, tanto por imagen, que puede ser ultrasonido, resonancia o TAC, obviamente se prefiere ultrasonido o resonancia, por laboratorio, que la calprotectina debe de estar normal, la proteína C reactiva debe de estar normal, también debe de estar normal endoscópicamente e incluso histológicamente. Entonces, la enfermedad transmural, que es lo que nosotros valoramos por ultrasonido, porque endoscópicamente ellos nada más pueden ver la mucosa, es muy importante porque valora esa actividad. Y entonces, ahora ese concepto de remisión transmural es sumamente importante porque en muchas ocasiones puedes tener remisión de síntomas, remisión de calprotectina, remisión endoscópica, pero seguir teniendo todavía afección transmural, como en el paciente que veíamos de Crohn, que tenía todo aparentemente normal, pero su submucosa se veía alterada definitivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque la resolución de esa inflamación transmural está asociada a menos cirugías, menos hospitalizaciones, menos escaladas en el tratamiento y los resultados a largo plazo son mejores en esos pacientes que se curan completamente por todos lados, incluyendo la parte transmural. Entonces, este es un estudio de muchos que se han hecho, observacional, 80 pacientes en los que siguieron a los pacientes, se buscó esa inflamación transmural, se siguió a un año y de esos pacientes que tenían resultados de respuesta completa fueron 51, respuesta parcial 34 y sin respuesta 15. De estos que tuvieron respuesta completa, ningún paciente tuvo que llevarse a una cirugía y también necesitaron menos dosis de esteroides y hospitalizaciones. Por eso es bien importante demostrar que hay una resolución transmural, porque en muchas ocasiones se dejaba de dar el tratamiento de esteroides cuando ya no tenían síntomas clínicos o por laboratorio o endoscópicos y todavía quedaba enfermedad transmural y tenían una recaída más pronta o requerían hospitalización o llegaban con un brote más severo. Ahora, estas son las guías que hacen los mismos gastroenterólogos y que recomiendan para el seguimiento de estos pacientes. Y si se fijan, los PRO2 son las encuestas que yo les he mencionado que el paciente llena por sí mismo, de cuál es la frecuencia de evacuaciones, si está sangrando o no está sangrando, etcétera. Esas las hace pues prácticamente durante todo el seguimiento, pero fíjense cómo el ultrasonido intestinal se recomienda tanto al inicio, de 4 a 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, prácticamente durante todo el seguimiento. Y aquí estamos hablando de enfermedad de Crohn. Fíjense cómo este paciente en estudio basal tenía un grosor de 5.1 milímetros, teníamos aumento del flujo en tramos largos, entonces este le daría un Lindbergh 3. Y fíjense cómo a los 3 meses se recupera el grosor de esa pared y se ve el patrón que les mencionaba normal de austras, de un poquito de gas y sombra sucia posterior, y que pues prácticamente en 3 meses mejoró de pasar de esto a esto y tenemos una resolución de inflamación transmural, que eso es el término que quisiera que se aprendieran hoy y que es el más importante como factor pronóstico que nosotros como radiólogos podemos otorgar y nadie más. Esta remisión transmural obviamente también puede ser valorada por resonancia y tomografía, pero con ultrasonido yo creo que ya se están dando cuenta que tenemos una mejor resolución. La verdad es que tenemos una mejor resolución de la pared con el transductor lineal que con la resonancia magnética. Ahora, en colitis ulcerativa no cambia la historia. Básicamente en los mismos puntos del tiempo se recomienda hacer el ultrasonido. Vean este paciente en el basal, 4.2 milímetros, es una paciente de 20 años y después de 4 semanas, vean cómo ya veo otra vez el patrón de estratificación normal, veo un grosor ya de 2.1 milímetros. Entonces, esta paciente con colitis ulcerativa, puedo ver cómo hay una respuesta objetiva. Ahora, fíjense esta paciente, esta es una paciente mía de 12 años con enfermedad de Crohn. Llegó por un brote de enfermedad. Vean cómo traía el ciego
y el ilion. Este es el basal y este es un mes después con tratamiento con infliximab y metilprednisolona. Vean cómo el ciego de estar así sumamente inflamado, como en un mes después ya tenía un grosor normal. Fíjense el ilion terminal con un grosor de hasta 6.4 milímetros, como después pasó a 2.1 milímetros. Vean el aumento del flujo. Este era un Limber 4, es decir, lo más tanto a nivel de la pared como por fuera tenía un super aumento del flujo de la exploración Doppler color y un engrosamiento y alteración de la estratificación francos. Esta paciente le hablé al gastroenterólogo pediatra, la internaron porque incluso tenía dilatación del intestino. Por aquí vean el antes, este es el basal que le hice yo, traía casi 3 centímetros de dilatación. Recuerden que en el intestino el límite de dilatación, tanto por ultrasonido como TRAC, es 2.5 centímetros, no 3 como en la placa simple, que muchos se quedan con ese valor. Y si en TAC mide arriba de 2.5 centímetros, está dilatada esa asa. Muy importante. Y vean cómo después al mes tiene un diámetro de 1.4 centímetros, mejoró la pared, se perdió todo este engrosamiento que veíamos, ya no hay prácticamente aumento del flujo. Es una respuesta espectacular en un solo mes. Entonces vean cómo se puede valorar de manera muy objetiva la respuesta al tratamiento y ver si todavía hay inflamación o no. Y obviamente pues se pueden hacer también diagnóstico de complicaciones. La verdad a mí no me ha tocado una complicación porque casi todos los pacientes que me mandan vienen de la clínica de enfermedades inflamatorias y son pacientes que normalmente están bien controlados y en seguimiento y por ende pues no se esperan hasta que haya una super complicación para llegar, pero pues teóricamente pues sí podemos ver abscesos, podemos ver fístulas, podemos ver ese tipo de complicaciones también con el ultrasonido. Aquí vemos por ejemplo un asa de ilion, vean cómo se va engrosando y luego aquí pierde el patrón y aquí vemos este trayecto hipoecoico que comunica con otra asa de ilion. Entonces podemos ver trayectos fistulosos, puede haber complicaciones, por ejemplo, de retención de cápsula endoscópica, como podemos ver aquí el asa de esta de ilion alterada en su patrón de estratificación, aumentado el grosor, vemos que tiene ahí la cápsula endoscópica atorada. Entonces, pues como conclusión, pues el ultrasonido intestinal pues es una herramienta esencial que no es invasiva para el diagnóstico y monitoreo efectivo de la enfermedad inflamatoria, aunque tiene sus limitaciones y desafíos, ofrece, como ya vimos, una alta confiabilidad y nos puede dar información crucial del estado de esta enfermedad inflamatoria. Y como todo, pues hay futuras investigaciones y desarrollos en este ámbito que van a ser cruciales para optimizar y para ver la manera en cómo nosotros como radiólogos podemos apoyar en tanto en el diagnóstico, seguimiento y respuesta al tratamiento de este tipo de pacientes. Y pues con esto terminamos la plática. Muchas gracias. Hola, doctor. Pues muchas gracias por la charla. La verdad es que estuvo bastante interesante. Y pues alguien que tenga alguna duda por ahí por el chat. Acá Sí. no. Buenas Hola, noches a buenas todos. noches. Más que nada para darte las gracias, Negreros, por tu buena disposición para apoyar siempre con alguna participación. Y pues sí, es muy interesante, y pues el caballito de batalla que tenemos todos, pues es el ultrasonido. Y pues nos llevaste tranquilamente desde las indicaciones, preparación, los hallazgos principales que debemos de buscar y que es un buen método sobre todo para no estar en lugares cerrados como es la resonancia y que es un procedimiento pues más rápido, más económico y pues la verdad, muy padre porque pues puedes hacer el diagnóstico, el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por ahí creo que hay una pregunta que dice, cuando son pacientes con obesidad, cuando son pacientes que veo que sí traen un poquito más de panículo adiposo, empiezo a valorarlo con el transductor convexo. Y la verdad es que el asa de intestino que está inflamada la vamos a poder detectar. Hay que acostumbrarnos a buscarla, a valorarla, porque sí les voy a ser honesto, al inicio no es tan fácil
pero ya después, como todo en radiología, uno le va agarrando la imagen y ya después se hace muy fácil, pero realmente se empieza con el convexo y donde alcancen las porciones más superficiales me paso al lineal y ahí voy alternando, pero se puede hacer aunque el paciente tenga obesidad. Perfecto. ¿Acá alguna duda que tengan? Solo agradecerle al doctor por su participación y la aportación para todos nosotros dentro del colegio. Interesante charla. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. La verdad es que es una de las charlas de que justamente como inició el estudio, como inició la plática, pues sí, no estamos como tan acostumbrados a realizar este tipo de estudios. Creo que pues sí realizamos de cualquier otro y es de los que muchas veces siempre decimos que a lo mejor necesita preparación o siempre decimos, no, mejor cualquier otro estudio, ¿no? Probablemente por la falta de impericia para realizarlo y de práctica, ¿no? Y sobre todo porque también creo que existen las limitaciones sobre el peso, que también eso nos podría dificultar si es que quisiéramos iniciar a hacer algo de esto. Digo, la mayoría de los pacientes luego tienen como exceso de peso o problemas con esto. Pero como bien dice, los pacientes con Crohn o con alguna de estas enfermedades inflamatorias muchas veces tienen su genotipo súper delgados, ¿no? Entonces, eso también podría ayudar. Sí, yo ya a veces bromeo con el doctor Manuel, le digo, no, desde que lo vi ya sabía que no iba a tener Crohn porque no estaba delgado, no estaba delgada. La verdad es que es un fenotipo pues bastante, que se repite bastante, no sé por qué, pero casi siempre son pacientes delgados y te permite ver súper bien todo el intestino. Eh, y otra cosa pues es que hay que perderle el miedo porque... Pues como le digo, en Europa lo que los hacen son gastroenterólogos, ¿no? Yo creo que pues no podemos quedarnos detrás y un gastroenterólogo tiene pues ahí el mérito de ponerse a tratar de buscar el intestino, pues nosotros que somos expertos en imagen, pues no debemos de tener pues temor de empezar a hacer este tipo de estudios. Claro que no necesariamente al inicio se les va a pedir que hagan un super estudio, ¿verdad? Porque todo conlleva una curva de aprendizaje, pero podemos empezar ahí cuando estemos haciendo otro estudio de imagen de abdomen superior, ojo pélvico, ahí si se atraviesa un asa intestino, pues hagan el ejercicio de hacer la medición ahí del grosor de la pared, de cambiar al transductor lineal, etcétera, y van a ver que poco a poco van a ir viendo mejor el intestino, tanto delgado como el colon. Perfecto, pues muchas gracias por su participación. Ah, mire, la doctora Toledo tiene una pregunta por acá. Claro. En México, ¿qué tantos estudios se han hecho Estamos en serio. Del Colegio de Imagen. de pacientes con asiáticos, así, ¿no? No sé qué tanto se ha hecho de parte de los ustedes. Perdón, doctora, no sé si me lo puede repetir, doctora Elsa. En México, ¿qué tantos se han hecho? En México, ¿qué estudios se han hecho sobre este tipo de ultrasonidos? Con la población, pues, es lo que quiero entender. Ya. Claro. Pues de hecho estamos trabajando nosotros, doctora, en ya hacer una primera publicación. Ahorita ya tenemos 85 pacientes que se han revisado. La verdad es que es una enfermedad subdiagnosticada, doctora. Es una enfermedad que incluso cuando pasan con otros gastroenterólogos que no tienen la especialidad o que no se dedican específicamente a enfermedad inflamatoria intestinal, muchas veces los diagnostican erróneamente o los clasifican de una manera incorrecta, pero en realidad sí tenemos bastante enfermedad inflamatoria intestinal, solamente que la mayor parte de los pacientes tardan a veces años en hacerse el diagnóstico. Ya estamos nosotros haciendo precisamente un paper de la población mexicana de cómo pues aplican perfectamente los hallazgos que se ven en otras poblaciones en la de nosotros y se puede valorar también con ultrasonido y con resonancia, ¿verdad? No estoy diciendo que el ultrasonido es el único, claro que si haces una buena resonancia pues, es fenomenal, pero sobre todo resonancia y ultrasonido creo que deben de ser los principales que utilicemos, ya que el TAC, pues sabemos que pues, utiliza radiación ionizante y como vieron, estos pacientes pueden necesitar varios estudios de imagen y entonces imagínense hacerle 6 estudios de TAC
en un año, pues no es algo conveniente, ¿verdad?